Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, para mí es un lujo hacer esta nota porque es hablar con alguien que fue justamente, yo lo he titulado personalmente así porque viví ese momento, un piloto de tormentas en uno de esos típicos ciclos que tiene la Argentina lamentablemente cada 10 o 12 años, ¿no? Estoy hablando de Jorge Remes Lenikov, quien fue ministro de Economía de la Nación y que le tocó, bueno, desactivar lo que en ese momento era la maquinaria del 1 a 1, que generó una crisis en diciembre de 2001 y bueno, y hubo que sacar el país adelante. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar acá. En algún momento te lo dije con mucho orgullo en una nota que este lugar que está acá y mucho de lo que fue el crecimiento del sector agropecuario tiene que ver con esas políticas, porque ahí se desactivó algo que de alguna manera perjudicaba muchísimo la producción y bueno, más todos los buenos precios, etcétera, hizo que el país saliera adelante. Claro. Jorge, bueno, sin lugar a dudas vos sos parte de esa historia del pensamiento económico, historia y actualidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, si bien hace un rato vos me decías en off que no era comparable, si uno dice esa crisis del 2001 y esto que podríamos llamar una precrisis o crisis según el autor, ¿no? ¿Cómo se compara en términos macroeconómicos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En el 2001 tuvimos una crisis bancaria. Recordemos que la gente los ahorros estaban en el corralito. Había una crisis de la deuda externa que superaba el PIB. Había una crisis de falta de crecimiento con alto nivel de desocupación. Y había déficit en la cuenta corriente y en déficit fiscal. Hoy día vos no tenés problema de deuda externa pública, pues relativamente baja. Está en el promedio de América Latina, digamos. No tenés problemas financieros con los bancos, que están líquidos y sólidos. El déficit en cuenta corriente y fiscal es parecido de alguna manera con el anterior. En cambio, sí tenés una crisis inflacionaria, cosa que no había antes, y una crisis cambiaria. No del nivel del retraso cambiario de la convertibilidad, pero vos tenés hoy día cierto retraso cambiario, una modificación a la política cambiaria, tenés alta inflación y el otro tema que antes no lo teníamos es que la infraestructura se ha deteriorado muchísimo. En el 2001, bueno, todavía, digamos, había energía, se exportaba petróleo, el transporte funcionaba mejor, los teléfonos también, ¿no? Más allá de que alguien pueda discutir la manera en que se hizo la privatización, etcétera, en la época de los 90, cierto es que la infraestructura estaba mucho mejor que ahora, porque ahora se ha deteriorado la infraestructura. Pero efectivamente estamos en una situación, yo diría, de riesgo de mayor inflación y de riesgo de estancamiento económico, aunque más cercano a la cierta recesión. Estamos en una situación, como se llamaba hace 30 años, una estanflación, estancamiento con inflación. Y esto dicho desde la lectura de las medidas de la política económica, que son cambiantes y lo que uno puede decir hoy es en función de cómo está viendo hoy la realidad. ¿Qué es lo que haga el gobierno? Esto la verdad que no lo sé, lamentablemente no lo sabe nadie, porque creo que uno de los errores de la política económica es la no comunicación. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, si el gobierno no hace nada, puede pasar esto. Ahora, si hace algo, que no sé qué es lo que hará, no puedo decir nada. Es raro la situación, porque antes... tiempo no tan atrás, porque a mí cuando me tocó lo hice, el ministro se tiene que poner frente a las cámaras y explicar lo que va a hacer, a dónde quiere llegar, por qué hace lo que hace. Yo cada medida que tomé en el 2002, me ponía frente a las cámaras, lo decía,
y en la sala había periodistas. Después venían las preguntas del periodismo. Entonces, uno dice a dónde va. Hoy día el ministro nunca nos informó a los argentinos cómo está la situación, a dónde quiere ir y qué medidas está tomando y qué medidas va a tomar. Y esto es un problema. ¿En ese momento se podía haber seguido con el 1-1? El 1-1 estalló en el... No había manera de... No había, a ver, cuando en ese solo año perdimos 18.000 millones de dólares de reservas y los depósitos cayeron 25%. Cuando la gente se va del peso y va a la compra de dólares, es porque anticipa que esa paridad cambiaria no va más. Claro. No es un problema de voluntad. A nadie le gusta tomar la decisión de devaluar, porque es antipático. Siempre es antipático, porque genera redistribución de ingresos. Claro. Que cuesta mucho ubicarla bien en el tiempo, igual que los precios relativos. Yo me acuerdo de ese momento, claro. Muchos productores tuvieron lío con la compra y venta de insumos. Claro. Comprado en dólares, otro Claro. le quería pagar en pesos, esa famosa especificación asimétrica, ¿no? Siempre pasa esas cosas, ¿no? Entonces, y nadie quiere tomar la decisión. Ahora, ¿qué ocurre? Que es lo que pasaba en el 2001. El país hacía 3 años estaba en recesión. El déficit comercial crecía. La gente retiraba los pesos y compraba dólares. Es insostenible. No había manera. Y yo creo que el golpe de gracia fue... hubo 2 hechos importantes. Una fue el blindaje, que en la época de Machinea, que hubo 40.000 millones de dólares para sostener las reservas y dar credibilidad. Pero no dieron nada de credibilidad. La gente se da cuenta que el tipo de cambio estaba atrasado y seguía comprando reservas. Y lo segundo fue el megacanje. No sé si vos te acordás. Sí. Que fue un cambio de deuda que hizo Cavallo al 16% de interés en dólares anual. Claro, era una fortuna. Cuando uno paga un interés llamado de usura, es porque está en la lona. Claro. Entonces, no había ninguna manera de sostener eso. Era absolutamente artificial y condujo al país a la quiebra. Hay algo que se dio ahí, es que prácticamente en un momento el dólar terminó casi siendo libre, porque, ¿no? Vos ibas a comprar, fue libre, sí. ¿No? Entonces hay un momento, claro. Subió, no me acuerdo si disparó 4 de repente y de repente bajó, no había un dólar. No, siempre que uno destapa la olla de una olla a presión, claro. ¿no? Y el dólar cuando lo liberamos saltó a 3,3. Y se mantuvo más o menos así, oscilando hasta fin de año, y después empezó a bajar a 2,5. Claro. Y se mantuvo entre 2,5 y 3, se mantuvo hasta el 2008. Claro, un montón de tiempo. Y porque había oferta y demanda libre. Siempre en economía eso se llama overshooting. Cuando uno destapa la olla, porque el dólar está atrasado y controlado, entonces cuando uno libera... Pasa 3 meses y... Claro, y todo se empieza a acomodar. Eso porque genera además confianza, ¿no? Que es lo que hoy no hay, porque vos decís devaluación. El productor porque cuando vos estás en 3 y pico y ves la cantidad de pesos que hay en la economía, lo dices por las reservas y te da 3 y pico, la gente no es tonta y dice, no, pará, yo otra vez no compro más. Claro. Ya llegó a donde tenía que llegar. Entonces empieza a vender dólares. Y esa cuenta macroeconómica se hace, porque me ha pasado de hablar con algunos economistas acá y claro dicen, no importa la masa monetaria que vos tengas. No, ¿cómo no? Yo decía, a ver, yo no soy economista, pero me suena acá, que... Lo que pasa, a ver, en economía hay escuelas económicas, ¿no? Y después hay también mucha chantada, dicho mal y pronto. Claro. Hay gente que no leyó los libros, los básicos, ¿no? Claro. Pero no, sí tiene que ver. Si vos hoy, ¿no? Yo te hago estas preguntas porque no hay duda que qué mejor que alguien que fue piloto de una crisis como esa para contarlo ahora. Vos no es que lo leíste en la facultad, ni sos de acá, vos sos académico, pero además lo has vivido y has tenido que manejar el Fórmula 1 350 kilómetros en la curva. Si hoy, por ejemplo, uno dijera, bueno, a ver, el dólar queda libre. Aparece Kicillof y dice, señores, bueno, a ver, que cada uno compra, venda, hagan lo que quieran con el dólar queda libre, etcétera. Ahora el tema, claro, vos tenés el otro dólar
que es el dólar que vos tenés que pagarle al tipo que importa, al tipo que exporta, etcétera, el que maneja. ¿Qué pasa si todo eso se liberara? ¿Complicaría, levantaría mucho la inflación, se acomodaría esta etapa? ¿Cómo lo ves? ¿Sería tan crítico? En economía hay un término que se llama en inglés pass-through, que es el traslado a precios de una devaluación. Porque siempre que uno devalúa, algún traslado a precios hay. Alguno real y otro psicológico. Lo que fuera. ¿No? Porque alguno dice, bueno, por la duda subo. En nosotros, en el 2002, que pasó de 1 a 3,3, la inflación en todo el año fue 25%, concentrada en el primer semestre, y terminó el año con 3% anual. El año pasado, acá en nuestra economía, con una devaluación de 20-30%, la inflación fue 28%. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque siempre que uno devalúa, la devaluación es un instrumento de política macroeconómica. Pero cuando uno toca un instrumento de política, tiene que tocar otros instrumentos. Claro. No puede tocar uno solo. Es una visión sistémica. Es sistémica, está todo interconectado. Entonces, lo que está pasando acá es que el gobierno toca la política cambiaria, pero no toca la política fiscal, la política monetaria y la política de ingresos. Entonces se le descuajeringa un poco el esquema. Porque la macro tiene que tener los precios relativos clave, como el tipo de cambio, las tarifas, la tasa de interés, los salarios, en un nivel tal que sean sustentables en el tiempo. Un atraso del tipo de cambio no es sustentable, claro, porque al momento estalla. Un atraso en las tarifas nos deja sin energía, digamos, también estalla. Por el otro lado, en la macro, uno siempre tiene que buscar políticas que mantengan un equilibrio entre consumo, exportaciones e inversiones. Son los tres componentes. Y después vienen las políticas, los instrumentos. Lo monetario, lo fiscal, lo cambiario y la política de ingresos. Entonces, a tu pregunta, si uno libera el tipo de cambio y no toca nada, y podemos irnos a un inicio de una hiperinflación. Claro. ¿Por qué? Porque si uno sigue teniendo el déficit que tiene, déficit fiscal, el consolidado, que el gobierno recurre a la emisión y emite alegremente, sin ningún límite, ¿la gente qué hace? Entre un peso que la inflación se lo come o un dólar que no tiene inflación. ¿Qué hace? Claro. No ya un inversor sofisticado, un productor, un empresario, el común. Me dice, me compro dólares. Porque la caja de ahorro, ¿cuánto te da? 25%. Y la inflación, 50%. No, compro dólar. Entonces, nosotros liberamos el tipo de cambio en el 2002, pero fuimos muy, muy estrictos en política monetaria y fiscal. El sector público terminó casi sin déficit el fin de año. Claro. Hicimos un acuerdo con las provincias. Incluso tuvieron que sacar las cuasimonedas. Las sacamos, claro, obvio. ¿Eso se terminó en tu gestión misma o tuvo que terminar? Medio año después. Siguió un poquito después, Duhalde con Lavagna. Sí. ¿Y la política de ingresos en qué consistió? Y bueno, yo hablé con el secretario general de la CGT, con Daer, y le dije, mira, vos ves cómo estamos, yo lo que te pido es no reclames salario, danos 3 meses hasta que eso se acomode. Sí peleemos por la tasa de ocupación, con lo cual duplicamos el subsidio, el costo de indemnización por despido. Pero no tuvimos ningún paro, porque ellos sabían que la situación era complicada y no querían el Rodrigazo. Bueno, digamos, los sindicalistas, uno puede decir lo que quiera, cada uno su opinión, pero tontos entienden de la realidad. Pero no son tontos, digamos, ellos se dan cuenta hasta dónde pueden tirar. Y cuando yo digo a Daer, mirá, le digo, en 3-4 meses esto se acomoda, y después viene el salario, pero con una tasa de desocupación como la que tenemos hoy día del 20%, no podés pedir salario.
Decime, Jorge, porque también es importante quién fue protagonista de esto, ¿no? Estos famosos cucos de los empresarios y otros que buscan el golpe y que buscan... ¿Existen este tipo digamos, de gente oculta que está buscando y te trata de tirar el tipo de cambio? O sea, ¿pueden ser tan poderosos esos grupos, como se los llama hoy, esos grupos que van y tratan de atentar? ¿Hay de ese tipo de atentados hacia la economía? No, yo creo que esa visión conspirativa en economía no existe. El sistema económico, el capitalismo, la economía de mercado, como gusten llamar, es amoral. No tiene una moral. No se le puede pedir moral. Buscan la producción y la tasa de ganancia. Así es en todas partes del mundo. ¿Qué se hace para evitar los monopolios? Bueno, hay una ley antimonopólica. ¿Y qué se hace para evitar que los empresarios hicieran lo que quisieran? Bueno, la economía es relativamente abierta y si uno pone el precio que quiere, vienen productos importados. Claro. O aparece otro tratando de competir. Ese es el sistema. Y está muy bien que sea así. Es obvio que ante una crisis cualquiera, sea empresario o no empresario, se va a tratar de salvar, claro. de salvarse. Sí, le pasa a cualquiera, sí. Esto es normal. Entonces yo a mí no me parece que los precios se fije conspirativamente por... No se juntan 4 o 5 y dicen, bueno, queremos sacar al presidente, a ver, le aumentamos los combustibles. O que compran dólares. Claro, ¿cuántos dólares tenés que comprar para que caigan 200 millones de dólares por día el Banco Central? Por día el Banco Central. A ver, ¿quién es el empresario? Aparte, en el último caso lo sabés, porque un tipo que tira 50 pero, a millones... ver, los empresarios tienen capital de giro, es obvio, para comprar sus insumos, etcétera. En los últimos mes y medio perdimos 2.000 y pico de millones de dólares. No es una acción monopólica de atesoramiento de dólares. Yo creo que, por otra parte, uno no puede poner los precios que quiera. Porque nosotros tenemos una economía abierta con Brasil. A ver, si uno quisiera poner el precio del pollo, puede poner el precio del pollo que quiera poner. No se puede. Uno puede estar el precio de la carne vacuna y otro puede estar Brasil. Claro. ¿Por qué Aluar, que es el único productor de aluminio del país, nunca fue acusado de monopolio? Y no es acusado de monopolio porque para ser acusado hay que ejercer el monopolio. Esa es la definición de monopolio. El monopolio no es el único productor. Claro, por supuesto. Es el único y que lo ejerce. Entonces, ¿por qué Aluar no puede aumentar el precio del aluminio? Porque es caritativo, es dadivoso, no. Simplemente porque si él pone un precio superior al internacional, viene el aluminio de Brasil y lo funde. Y así pasa con todas las empresas. La llamada oligarquía, lo que le dicen la oligarquía sojera, sí. ¿Puede poner el precio de la soja? Claro. No. Claro, por supuesto, sí. ¿Qué hace el productor sojero? Productores, No, y además que se fija en Chicago, sí. El sojero, ¿qué es lo que hace? Y lo que hace es tratar de aumentar la eficiencia para ganar más. ¿Está mal? No está mal. Le ponen el precio, el gobierno le fija la retención, le fija el tipo de cambio y Chicago le fija el precio. ¿Y qué puede hacer? Y bueno, lo que puede hacer y que lo hace es aumentar su eficiencia para ganar y seguir invirtiendo y hacer su red, etcétera. Entonces, mire, lo peor que nos puede pasar es tener esa visión de la economía, esa visión conspirativa de la economía. Porque de última yo te podía hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué nos pasa con la inflación lo que nos pasa a nosotros y al resto del mundo no les pasa? Siempre hay que preguntarse por qué... ¿Por qué a mí me pasa y no al otro? Y no al otro. Claro. Pues si vos decís no, porque el mundo, está bien, el mundo, los monopolios, el imperialismo, está bien. Ahora, ¿por qué Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, que está creciendo, por qué no tiene eso? México, no tiene esos problemas. Entonces la respuesta es porque son distintos. Sí, obviamente, todos somos distintos. Vos y yo somos distintos, pero siempre hay un comportamiento en las sociedades, en las economías, en las personas, que te permite identificarte.
Poco te decía recién el análisis, claro, mira como que generás una gran tranquilidad, porque uno dice, bueno, la situación es totalmente distinta, no estamos como en ese momento, etcétera. Ahora, desactivar, ¿no? Que vos, un especialista en explosivos, digamos, desactivar una bomba como esta latente, Sí. de mayor o menor magnitud, es muy complicado, porque algunos dicen, el país está, digamos, para crecer enormemente, todos nuestros países vecinos han crecido enormemente, Sí. no puede ser esto como chocar un autito de juguete, decía alguno, ¿no? Una cosa que es muy difícil desactivar esto y ponerlo en caja. A ver, para desactivar tiene que haber una conciencia de que tenemos un problema. Claro. La primera cuestión. Sí, sí, sí. Si el gobierno dice acá no hay problema, no hay manera de desactivar nada. Claro. Ahora, si uno reconoce el problema, yo diría que en términos de corto plazo, y quiero diferenciar corto de largo plazo, porque en largo plazo tenemos otros problemas. En el corto plazo, yo diría que uno puede armar un programa para terminar el 2015, cuando finalice este gobierno, con una tasa de inflación más baja y un país más o menos empezando a crecer. Un poquito más ordenado. Más La gente ordenado. se dedique más a trabajar que a escuchar todo el día en la radio. Esto se puede hacer, pero tiene que haber sintonía fina, tiene que haber coordinación de todas las áreas de la macroeconomía, y voy a decir una cosa dura, tiene que haber gente capaz. Claro. Técnicamente Sí, sí, capaz. sí, sí, sí. Eh, Que es una mezcla de conocimiento académico y un poquito de calle. y claro, a ver, para mí la prueba ácida es cuando el funcionario sabio no sabe hacer un decreto. Porque es muy fácil hablar. Discurso, ¿no? Después hay que escribir y hay que hacer el decreto. Hacer el decreto, a nosotros nos pasó en el año 95, con este asunto de que la convertibilidad era de por vida y demás, el Banco Central cerró la oficina de cambios, la cerró. Y la gente la mandó a otros lugares y se fue jubilando y qué sé yo. En el 2002, cuando nos hacemos cargo, había que redactar la salida de la convertibilidad y el control de cambios que hicimos al principio. Y tuvimos que pedirle a 2 jubilados del Banco Central que nos ayuden. Claro. No es fácil hacer un decreto. Claro. No es fácil. Explicarlo eso en términos legales, Claro, constitucionales, tiene que claro. tener, claro. Y la ley de emergencia la hicimos en 48 horas, un grupo de 25 abogados, 25. Pero esa ley de emergencia, que estuvo a cargo de Ratti, que seguimos siendo amigos, era el secretario legal y técnico del ministerio, se siguió prorrogando hasta ahora y jamás fue vetado ni impugnado un solo artículo. Bueno, Eso es lo que hoy no ocurre. Eso es lo que no ocurre. Cuando uno ve un decreto de hoy, en los vistos y considerando, se agarra la cabeza. No es un tema menor, la sapiencia técnica, digamos. Jorge, ¿qué análisis harías en términos de, ya como académico vos, ¿no? Porque sos también una persona a la cual se le puede preguntar esto, de lo que es el equipo económico hoy, ¿no? Con esa lógica de una parte de la biblioteca de la UBA de Economía, que parece que es bastante sólida, porque son todos docentes, están todos en cátedras, ¿no? Todo este grupo que lo acompaña a Kicillof. Que algunos dicen marxista, otros dicen neomarxista, porque en realidad tiene una idea moderna del marxismo a través de la econometría con las computadoras. Entonces el tipo te dice, bueno, vos ganás 5, vos bien ganás 15, vos trabajamos todo por cadena. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo analizás ya desde un punto de vista académico? Yo creo que ellos adhieren a una concepción de la economía que de alguna manera yo también estuve incluido, pero hace 40 años. Claro. Y pasaron 40 años. Como Enrique Cardoso, claro. como Sí, claro. el vicepresidente del Uruguay, Exactamente. ¿no? Digamos, todo un grupo de gente que en ese momento Exactamente. andaba con el pelo largo y tenían... Claro, yo nunca mucho el pelo largo no, pero digamos, era la escuela. Ahí había dos concepciones, estaba la escuela estructuralista de la CEPAL y la escuela de la dependencia del imperialismo. Yo estaba más en la escuela estructuralista de la CEPAL. Claro, que era más de centro, llamémosle así, la otra ya era muy extrema. Claro, exactamente, Claro. era centro izquierda, una socialdemocracia, Claro. digamos, dicho en términos políticos europeos. La otra era ruptura. Y esto es un problema conceptual muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estaba en la teoría de la dependencia versus el imperialismo, decían que los países son dependientes, y los países son subdesarrollados porque dependen del imperialismo, y el imperialismo
es rico porque le saca la plata a los subdesarrollados. Claro. Siempre el imperialismo era Estados Unidos. Sí. Entonces, uno dependía del otro. En la teoría estructuralista de la CEPAL se aceptaba que el subdesarrollo era una etapa previa al desarrollo y que uno haciendo ciertas cosas podía avanzar. Claro. Es distinto. Claro. Y poder ser tan competitivo como el imperio. Pero hay que hacer ciertas cosas, Claro. obviamente. Los que siguen hoy día la escuela que está manejando la economía nacional está más vinculada a la otra escuela. A la de la dependencia. El problema son los monopolios, es el imperialismo, son los términos, esas cosas. Nunca es nuestro. El problema está afuera. Y es así hoy, así. Y yo los veo así, entonces es una escuela que ya en el mundo no funciona. ¿Por qué? Nuevamente, hay que ver el mundo. ¿Cómo es posible que los países del sudeste asiático, China y en América Latina, en el mismo mundo que vivimos nosotros, crezcan y crezcan mucho más que nosotros? Yo veo que esa escuela está muy ideologizada, lo cual no está mal, digamos, a priori, sino está en una concepción errónea. Y el otro problema es que ese tipo de gente nunca le da importancia a los instrumentos, porque fueron más preparados para la crítica o destrucción que a la construcción. Claro. Nosotros nos hemos preparado más para la construcción, claro, arremangarse y que para el debate ideológico. Claro. Entonces yo puedo discutir con más facilidad, ambas, pero discutir el tenor de un decreto que discutir una obra de Carlos Marx. Claro. Esto último no me interesa, digamos, qué sé yo. Yo prefiero discutir el instrumento. Entonces yo veo a la gente de economía que está en una línea equívoca y no preparada para la construcción, más para el debate ideológico, ¿no? Para ir cerrando, Jorge, en tu mente, cuando vos estructurás lo que va ocurriendo cada día, porque esto avanza cada día, ¿vos pensás que esto va a tener alguna salida, que este grupo de gente va a empezar a darse cuenta en lo pragmático que el mundo se mueve de otra forma, que no hay conspiraciones? ¿Habrá algo de eso o esto va camino a ir haciendo los decretos de necesidad como venga, prueba y error? Un día digo 35, la bajo al 20, otro día me equivoqué, 20 a 35. ¿Qué te imaginas? Ya es una pregunta más de política económica, ¿no? Es difícil contestar. Yo te diría que la persona que tiene un componente ideológico fuerte le cuesta salirse de la ideología, porque la ideología te cierra. Bueno, algunos se dieron vuelta rápido, por ejemplo, el caso de Uruguay es increíble, ¿no? Claro. O sea, Mujica... Sí, pero Mujica había dejado la ideología. Claro. Cuando él se pone en la lucha política, claro. Cuando una cosa es la política y otra cosa es la ideología. La ideología es un cuerpo de ideas cerrado, donde tiene explicación para todo, pero no puedes penetrar porque es cerrado. Claro. La política, por definición, es acuerdo, es consenso, es charlar, es discutir. Quiere decir que en las ideas puede haber cierto margen de flexibilidad, claro, y más entonces grises. El político, por definición, tiene que negociar porque no es dueño de la verdad. Claro. Yo he presentado muchos presupuestos, cuando era ministro en la provincia, en Nación, y cuando era diputado. Y el presupuesto no sale como entró. Hay cambios. ¿Por qué hay cambios? Porque hay otra gente que piensa distinto, y vos tenés que cambiar. No puedes hacer lo que querés. La ideología te cierra. La ideología está bien para el ámbito universitario, porque la universidad te enseña a poner todo en duda. Pero en política vos tenés que hablar con los demás. Y yo veo a este grupo excesivamente cerrado. No habla con nadie. Mira, ninguno de mis amigos, conocidos, colegas, ha tenido reuniones con esta gente. Deben tener tantos paradigmas que deben decir, nos juntamos nada más que entre nosotros, lo claro, que somos pues, uva económica, claro, los que venimos de las cátedras. Te acusan, y si vos no pensás como ellos, te acusan de reaccionar, poco menos que reaccionario. O que le haces el juego a la oligarquía, claro, sí, y a los conspiradores. A los conspiradores, al imperial, qué sé yo, ¿viste?
O sea, no has escuchado que a ninguno lo hayan citado. No. Yo nunca fui funcionario público. Lo primero que haría, siempre digo, mirá, si yo fuera ministro de Agricultura, lo primero que haría sería juntarme claro. Te llamaría, venía a ayudarme un poquito, ¿cómo ves esto, Jorge? Que claro, un montón de gente que estaría chocho de participar. Claro, exactamente. Pero esto no es el caso. Yo no conozco a nadie que lo hayan llamado para tomar un café. Claro. Sí. Yo cuando estuve de ministro, yo llamaba, y llamaba a sectores que eran muy opositores. Pero... Claro, era esa visión política. Pero tenés una visión política, porque en economía, y en todos los órdenes de la vida social, no sos dueño de la verdad. No te podés creer que sos dueño de la verdad. Vos podés entender la situación e imaginarte las medidas para resolver tal situación. Pero tenés que tener un grado de apertura para escuchar a otro que te dice, no, mira, si haces esto no te conviene, mejor esto y esto. Y ellos yo los veo muy cerrados, pero es parte de la ideología que le da la universidad. Claro. En política de nuevo, Jorge, en algún momento. Bueno, uno puede ser, pero ahora te decía antes de iniciar la grabación, estoy disfrutando de la libertad. Claro. Porque yo estuve 30 o más años como funcionario público o militando en el Partido Justicialista, y eso te pone ciertos límites, ¿no? Claro. Y ahora hace ya 2 años, un poco más, que al no estar en una estructura me siento bárbaro, porque puedo hablar y no tengo que responder por otros. Pero bueno, qué sé yo, a fin del año que viene, no sé, tampoco... tengo ninguna presión, digamos, personal. No, estoy muy bien. Las cosas que hice las hice, está bien. Lo que vos analizás, la radiografía de lo que vos analizás en otras opciones electorales, ¿no? Eso puede ser un Massa, de repente eventualmente un Scioli, Macri con su grupo, la posibilidad de una centroizquierda fuerte con los radicales, los socialistas, coalición cívica, etcétera. ¿Cómo los ves? ¿Los ves con una visión desde lo económico, entendiendo todos los errores y apuntando a que la Argentina crezca? ¿Qué idea te da a priori hoy eso? También es una pregunta complicada para responder, porque yo con los años he dejado de escuchar o de leer los objetivos y los deseos. Uh-huh. Y me he concentrado más en los instrumentos, porque en términos de economía, más o menos todos quieren lo mismo, quieren que el país crezca, que haya estabilidad, que los trabajadores vivan mejor, que los productores produzcan más. No hay mucha diferencia. O alguien lo puede decir de manera más linda, menos linda, ¿no? Pero más o menos... Es todo discursivo hasta esa etapa. Entonces, está bien, compro todo. Ahí son todos iguales. Ahora, yo quiero ver, para poder opinar, qué medidas estarían proponiendo. ¿Cuáles son las medidas? Porque es muy fácil decir, tenemos que ser un país competitivo. Sí, también. ¿No? Claro. Estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Cómo va a ser la educación? La apertura al mundo, la infraestructura. Y ahí yo diría, ojo, estamos en una coyuntura complicada. Entonces, ninguno de estos candidatos que vos citás, y que yo creo que pasan por ahí, va a decir nada del próximo gobierno. Claro. No se puede esperar hoy que los candidatos expliciten algo más de lo que están diciendo. Eso el año que viene, 2015, ahí hay que estar atentos a ver qué es lo que dicen para el futuro. Pero hoy día todos están de alguna forma tratando de entender y cómo está la situación y qué es lo que haría el gobierno. Me tiento a hacerte la última y con esta sí cierro. Una vez le pregunto a Lavagna, ¿no? Le digo... inflación, y 2 dígitos ya es complicado. Bien, supimos convivir prácticamente los últimos 3 años con 2 dígitos y 2 dígitos de los grosos.
vos lo acabas de decir hace un rato, 28% el cierre del 2013. Probablemente, Dios no lo quiera, da la sensación de que va a ser 40 este año. ¿Se puede vivir con 40% de inflación? No, no se puede crecer. Y no se puede vivir bien. Porque una inflación de esa naturaleza tiene dos problemas muy serios. El primero, que rápidamente te deteriora el ingreso de los trabajadores. Van a pedir aumento, se lo dan, después se deteriora, otro aumento, pero la tendencia es que el salario pierda. Y el empresario no invierte cuando los precios están tan cambiantes, porque el riesgo es muy grande, no saben cómo va a quedar. Entonces afecta el consumo, afecta la inversión y en tercer lugar afecta también las exportaciones, porque cómo uno se compromete a poner en tal país un producto que necesita fabricarlo, etcétera, etcétera, en 4 meses. Si no sabe cuánto va a ser la inflación, el costo de los insumos y el tipo de cambio que le van a pagar. Entonces, no es cierto que la inflación perjudica solo a los trabajadores. Perjudica el consumo, perjudica la inversión, perjudica las exportaciones. Por eso es que después de las inflaciones que hubo en América Latina y en el mundo a fines de los 70, principios de los 80, todo el mundo sigue una estrategia tal de no tener inflación. ¿Por qué no tienen inflación? Los desarrollados 2%, 2-3%. Los países en desarrollo 4-5%. Ahora, ¿son todos locos? No, son todos países que crecen. Y todo sea una política de crecimiento con estabilidad de precios. Y así funcionan. Nosotros entramos en una dicotomía que no es tal, que es mentirosa, y es que la estabilidad de precios no permite el crecimiento. No es así. No es así. Una nota excelente, como le dije al principio, se lo aventuré, me la jugué. La realidad que uno siente que más que una nota de docente a docente, me siento como un docente que acaba de tomarle un final a un gran alumno, difícil, y se sacó un 10. La realidad excelente. Creo que es una nota que es, como le decía al principio, alguien que mira la economía, que la entiende la economía, pero que además fue uno de los pilotos de tormenta de una de las crisis que tuvo la Argentina, tal vez una de las que más nos pegó y más nos golpeó a todos, y de la cual fuimos saliendo y que dio el inicio de lo que fue de alguna manera el despegue económico después del 2002 al 2008, diríamos así, 2009. Claro. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, un gusto tenerte acá en Canal Agrositio. Gracias a vos por la invitación, gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.